Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Weber Whatever Podcast. Yo soy José Carlos Weber. Y yo soy Vivi. Quiero agradecer a los chicos de Lambada, Laboratorio Creativo por el espacio y a su performance. Y el día de hoy tenemos un tema muy interesante del que creo que ninguno sabe nada. Nosotros por lo menos no tenemos ni idea. Hablemos en primera persona, por favor. Vamos a hablar de el arte contemporáneo con nada más y nada menos que Eduardo Rivera. Eduardo Rivera es arquitecto, es curador de arte y es artista visual. Querido Eduardo, muy bienvenido. ¿Cómo estás? Muchas gracias por venir, por darte este tiempo. Gracias amigos. Gracias, saludos a todos los que nos están viendo. Sí, soy Eduardo, me dicen Blue Box. Me conocen como Eduardo Blue Box o Blue. Soy arquitecto, artista visual, soy ¿Crítico? Curador. No soy crítico. ¿Todavía? No, pero critico un montón. Me encanta. Sí. Es la parte que más me pero encanta. crítico no, así como académicamente no. Ok. Y también soy docente, ¿no? Me dedico a la docencia hace 7 años ya. Doy clases en 3 universidades a 120 alumnos. Saludos, mis queridos alumnos y alumnas y alumnes. Le vas a decir que si no ven el podcast, aplazados. Que tienen que mostrar su like. Seguro que sí, seguro que lo van a ver y seguro que lo van a reaccionar con él. Imagino que sí. Ese soy yo y además soy boliviano, soy cruceño, aunque soy bilingüe, me he criado en La Paz, así que hablo en Colla y entiendo. Pero mi familia es súper cruceña, de abuelos, maternos, paternos. Así que por eso digo que soy bilingüe. Vamos a ver ¿no? por aquel lado más. ¿Qué comes en Navidad? Pavo. Pavo. Cruceño. Ya. Es de los nuestros. Sí. Pavo. Y si estamos toda la familia, el lechón, ¿no? Ujú. Sí. O sea, la picaña, no. Nunca comí, todavía no he comido picaña o picana. Picana, ¿cómo se dice? Ese picana. Picana es con N. Es un corte de carne. Y la Ajá. perdón a todos los del occidente. Sí. No, nunca llegué a comer todavía, pero me pueden invitar. Ok. Sí. Excelente. Sí. Queridísimo Eduardo, bueno, yo agradecidísimo de tenerte. Ya te había hecho la invitación antes y estabas hecho el exquisito. Decía, no Ocupadísimo. sé, decía. Así es el arte, ocupa su vida. Pero, Eduardo, Blue Box. Te voy a decir Blue Box porque Sí. entiendo que este es el nombre artístico. Sí. Blue Box. ¿Cómo llegaste a ser Blue Box? Bueno, yo tengo 50 años, ¿no? Así que es como una larga historia porque uno se hace y nace artista, ¿no? Yo pienso que uno nace de alguna manera porque desde pequeño tiene ciertas actitudes y ciertos intereses y como que te atrapan ciertas cosas como los colores, como las formas. Y luego tuve la suerte de viajar mucho de niño y entre esos viajes, aunque parezca un poco ridículo lo que voy a decir, pero no pasa nada, llegué a los 3 años y medio, casi 4, mi cumpleaños es el 24 de agosto, y en julio fui a Disney. Y entonces de pronto comprendí desde esa edad que la realidad no existe. ¿No? Porque se aparecían estos muñecos y este mundo mágico, pero mi madre me decía, no son de verdad, ¿no? Porque los niños se ponían a llorar y todo. Yo en realidad no tenía miedo, solo eran inmensos. Yo solo tenía 3 años y medio, no entendía. No tenía por qué tener miedo a nada tampoco, pero ahí entendí que hay un simulacro constante en todos y en todo el tiempo, e incluso en esta reunión. Hay un simulacro, ¿no? Entonces, ya desde ahí yo comienzo a darme cuenta que hay unas dimensiones y comienzo a preguntarme cosas, ¿no? Mis padres vivían en La Paz porque mi papá trabajaba para Santa Cruz en La Paz y visitábamos casas para alquilar, ¿no? Porque ellos decían, el año que viene volvemos a casa, y así pasaron 30 años y no volvíamos a casa. Siempre veníamos para Navidad a pasar con los abuelos, ¿no? Y con los tíos. Yo 3 meses al año pasaba acá. Pero yo cuando visitaba las casas para ir a alquilarlas,
veía la realidad de estas otras familias y ahí yo alucinaba, quedaba así fascinado con los objetos que me hablaban de esos hogares, de esas personas, y yo era desde muy chico esto, ¿no? Y desde ahí me acerqué a la arquitectura, ¿no? De los espacios y cómo son habitados por las personas, los colores que utilizan, las telas que utilizan, cómo decoran, cómo se visten, qué música escuchan. Entonces, en realidad fue una cosa, llevó a otra, ¿no? Así que yo no separo, digamos, el conocimiento que tengo como arquitecto del que tengo como artista visual e incluso el que tengo hoy como un docente, ¿no? Que puedo explicar y que de alguna manera didáctica puedo hacer comprender a otros. Un conocimiento que además se me ha enseñado a mí también. Tuve la suerte de tener muy buenos maestros, gente genial como el arquitecto Rodolfo Medeiros, como el arquitecto Alcides Torres, como me encanta la historia y eso gracias a Teresa Mesa de Gisbert, ¿no? Y otros grandes, Araquistáin, mis profesores de creatividad, por ejemplo, las profesores de creatividad, María Eugenia Moraes, todos, no sé si lo van a ver o no, pero son gente que aportó en que yo entienda qué era lo que me interesaba y por qué veía esas cosas, por qué me interesaban, ¿no? Pero sí tuvo un efecto muy grande el viajar, el viajar y saber que te subías a un avión y te transportabas en el tiempo y en el espacio y que de pronto salías de día y llegabas al otro día antes de que amanezca a otro lugar, ¿no? Y que eso, por ejemplo, afectó mucho mi conciencia de quién soy, qué es esto, el tiempo, desde muy pequeño. Y después me fui ordenando, o sea, las ideas se fueron ordenando en cuanto yo fui creciendo y obteniendo conocimiento y estudiando y leyendo y viendo cine y viendo mucha tele. Yo nací el 74, así que prácticamente soy un... uh, soy la generación que vio cómo la televisión se apoderó de la sociedad y me crié con una guía telefónica, pero al mismo tiempo fui la primera generación con una computadora en cuarto básico, tercero básico en el colegio, ¿no? Tenía mi chiqui Mac, así un cuadradito pequeñito, y el Mac Macintosh, Paint, en ese claro, entonces. Macintosh en ese tiempo, con la bandera de 7 colores, ¿no? También vi esa transformación, ¿no? Sí, vamos a acercarnos al tema, digamos, sobre el género gay, lésbico y toda esa no liberación, porque la liberación sexual se dio en los 60, pero en los 70 en el primer mundo y aquí ha llegado hace 10 años, 15, gracias a las redes sociales también, ¿no? ¿En qué momento empieza tu carrera como artista? Digamos que cuando dices carrera, entonces yo voy a tomarlo como la parte cuando ya de verdad, carrera, alguien te reconoce a ti, no eres tú el que alucina que eres artista. La primera vez que me hacen una nota de prensa, el mismo año también me dan una mención de honor en un concurso, pero antes de eso, que fue el 2001, ¿no? El 2001, ¿por qué? Porque se tiran contra las Torres Gemelas. Yo no pude con eso, así me afectó mucho, justamente porque entendía eso de lo que está sucediendo en el otro lugar y que haya sido televisado y estaba de pronto sucediendo una y otra, y 1000 veces, y sucedió en vivo por la televisión, y de pronto la crueldad de 4000 y pico de gente muerta en menos de 45 minutos y todos viendo y siendo testigos de esto, ¿no? No pude con eso y entonces tuve que hacer una intervención urbana en la calle y entonces se acercan la prensa y me titulan y me sacan en primera plana y dicen, un joven artista hace ta, 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 ta. ¿Y cuál fue tu intervención? La intervención fue, fui y conseguí cartones, cajas de cartones gigantes del mercado, ¿no? Sabía dónde los colocaban para botar o vender. Y luego los forré de rojo, amarillo y azul, que es la bandera. Y entonces los coloqué en pleno Prado, que es el centro de la ciudad de La Paz. Y los coloqué como desechos, ¿no? Era una instalación espacial con todos los desechos de la bandera. La bandera estaba
destrozada. Y había una nota de prensa con el nombre de una boliviana que había muerto o estaba desaparecida en la caída. Pero habían pasado solo 6 días de eso, ¿no? Solo habían pasado 6 días desde que había ocurrido el siniestro, que todavía no está claro, que todavía no se sabe en qué marco, en qué contexto se da esto, si de verdad fueron los que supuestamente fueron o si lo hicieron porque supuestamente hicieron lo que hicieron. Hay como muchas teorías, pero no hay duda de que fue un evento simbólico y a su vez hasta sublime, ¿no? Inexplicable, que no puedes entender el nivel de crueldad, pero es una cosa gigantesca, ¿no? Tú ves 2 torres que se desploman con gente adentro, la gente se lanza por las ventanas, es una locura. Pero una entonces, locura. a partir de esta fecha es cuando tú consideras que empieza tú verdaderamente a ser reconocido tu arte. Ese año en realidad, ¿no? Porque fueron muchas cosas, yo no me detuve, yo nunca, pero antes de eso yo ya soy parte de la familia electrónica, somos desde el 94, 93, 94, hicimos las primeras fiestas rave. Padre de los Entonces ravers. yo formaba parte de ese submundo subterráneo en el que teníamos por lo menos 500 personas de público y entonces me daban un presupuesto a mí para que yo haga instalaciones o performances y entonces ese fue mi laboratorio. Pero eso era underground, ¿no? Tampoco era que me interesaba ser parte del circuito de arte oficial. Siempre lo vi y lo sigo viendo con un punto de mirada crítica, ¿no? Porque hay mucho desconocimiento y mucha manipulación y como... Desinformación. Desinformación, sí, de los que manejan. También hay un contexto político que los que manejan las instituciones culturales terminan siendo gente muy poco preparada y entonces no tienen la más remota idea de por qué están ahí, pero están ahí, entonces tienes que lidiar con ellos. Entonces no me interesaba. Yo era muy feliz en el mundo del underground paseño, con las fiestas electrónicas que luego se extendieron a Cochabamba y a Santa Cruz y fue del 94 al 2007 un lugar maravilloso para crear y para generar mi propio laboratorio artístico, ¿no? Pero ya el 2001 a mí me dan una mención de honor en un concurso, yo entro al concurso, o sea, yo digo, ya, ok, voy a entrar al concurso, y me dan una mención de honor por una instalación que que tenía que ver con una intervención urbana, ¿no? Y era una instalación y el Pedro Domingo Murillo es el concurso. El Pedro Domingo Murillo es un concurso más antiguo de Bolivia y había por primera vez además una sección que era instalaciones. Y entonces me dan una mención de honor. Yo tomo eso como el inicio, como el currículum formal, ¿no? Cuando una institución te reconoce. Porque hay que entender que el arte no es un objeto, ¿ya? El arte es un universo. Y eso es un tema que me gusta que se difunda. El arte es un universo. Como el universo tiene sistemas solares, tiene constelaciones, tiene cometas, tiene agujeros negros, una cantidad de cosas tiene el universo. Entonces tienes que ver el arte como tal, como un espacio, un ente en expansión además, en donde hay varios sistemas. Entonces depende en qué sistema estás tú o qué cosa pertenece a tu contexto, hay una producción artística. Entonces no hay una sola manera de ver o de calificar o de disfrutar el arte, sino hay muchas formas dependiendo del contexto. Muy bien. Vamos a ir profundizando en este tema, pero para ir profundizando tenemos un segmento en este podcast que se llama La Hora del Café. Okay. Vamos a ir compartiendo un cafecito mientras nos vas enseñando y vas compartiendo un poco más de tu conocimiento con toda nuestra audiencia, porque la verdad es que me parece un tema muy, muy interesante y del que muy poco sabemos, ¿no? Realmente. Por favor, ahí viene nuestro azafato. Capullo, Querido gracias. Capullo, muchísimas Rompiendo gracias. estereotipos. Siempre, café frío. Gracias. Muchísimas gracias. En este podcast tenemos como parte de este segmento tenemos
¿qué podríamos hacer? No es un segmento, pues. Se llama la pregunta rompehielo. Te voy a hacer dos Ok. preguntitas que son para romper el hielo. Ok. Aunque yo veo que ya estás bien, vos fogueado, Sí, ya pues sí, yo- fluido, no hace falta romper el hielo acá. Pero metele. Pero, a ver, querido fluido. Blue Box, si hoy desapareciera todo tu trabajo, ninguna obra tuya existiera más, ¿sentís que alguien lo notaría? ¿Quién? Bueno, en realidad, ¿qué me importa, digamos, no? O sea, ¿qué me importa quién lo notaría, quién no lo notaría? Me interesa quién estuvo en esos momentos, ¿no? Mucha de mi obra es obra efímera que sucede en un lugar, en un momento y desaparece justamente, ¿no? El arte que yo hago, si lo tengo que poner en algún marco, es arte conceptual, entonces no necesariamente me interesa que sobreviva, ¿no? No es una preocupación, ¿no? Pero es imposible que desaparezca en cuanto y tanto exista la cadena que además tiene cientos de miles de años en realidad de conocimiento pasado de uno a otro. O sea, lo que yo sé no me lo invento yo, sino se lo enseñó una generación a otra generación y así. Y aquí estoy yo ahora difundiéndolo, estoy en las universidades difundiéndolo y habrá gente que está de acuerdo con mi mirada y mi forma de hacerlo y otra gente que no, pues el que puede, puede. Y el que no, que se siente y haga un podcast. Querido Blue Box, ¿qué parte de tu obra sentís que es una mentira que todavía no te animás a desmontar? Ya, a ver. Es bien interesante esto de la mentira, porque para que haya una mentira tendría que existir una verdad. Platón decía, ¿Qué decía? Platón decía que los artistas eran peligrosos y que los artistas tenían que ser, o sea, eh, encarcelados, porque en realidad alejaban de la verdad a las personas. Porque los artistas en ese momento buscaban mucho la mimética, o sea, que hacer, copiar lo que veían los ojos, ¿no? Entonces hacían unas piezas escultóricas, pinturas y poesía y música, no todas las artes, incluso la arquitectura, pero al intentar copiar esa realidad que veían, ¿no? En este mundo del arte visual, la embellecían y la alejaban de la verdad, ¿ya? Pero de Platón a hoy han pasado miles de años, ¿no? Así como Viviana con sus relaciones. Las Viviana en embellezco pareja. y me alejan de la realidad. Pasa. Bueno, la buena noticia es que la realidad no existe, ¿ya? Ni la Bueno, relación. las relaciones, o sea, a ver, la realidad existe en tanto y cuando entendamos que hay una conciencia de un nivel físico. Esto, digamos, yo al golpear la mesa, pues hay una resonancia porque aquí hay una longitud, profundidad y altura. Esto es el espacio físico, la realidad física, pero también hay una que es la mental, ¿no? Hay una dimensión mental y una dimensión física. Y esa dimensión mental en la que tu mente tiene varios estados, por ejemplo, el estado de dormir, cuando tú duermes y estás soñando, y también esa dimensión mental cuando tú estás imaginando, ¿no? Tiene que ver mucho con lo que tú interpretas de este mundo físico. Tampoco podemos desprendernos de este cuerpo que en realidad es el estuche de nuestra Traje mente. cárnico. El avatar. El avatar, este avatar tiene unos sentidos, ¿no? Y esos sentidos también limitan lo que tú entiendes por realidad. Por ejemplo, hay mucha gente que cree que los colores existen, ¿no? Que creen que los colores existen, que el rojo que tú ves es el rojo que yo veo y es el rojo que Weber ve. Y en realidad hoy ya sabemos que no es así, pero lo supieron los artistas antes. Los impresionistas fueron los primeros que no es que agarraban y pintaban paisajes. Los postimpresionistas como Van Gogh no era que estaba pintando su cuarto. Claro. No, en realidad no, ellos ya sospechaban de que había una dimensión más allá y, por ejemplo, los impresionistas eran científicos que estudiaban la luz, el comportamiento de la luz sobre las cosas.
Y entonces en ese momento no saben lo que hoy ya está comprobado, de que todo tiene una microtextura en la cual la longitud de la luz tiene un rebote y tú con tu óculo, tus ojos, lo vas a traducir en un color al cual el lenguaje te ha enseñado que eso que tú traduces es rojo. Pero no es necesariamente el color que él ve, que conoce como rojo. Solo coinciden porque nuestro lenguaje coincide en que lo que veo yo y lo que ve él lo llamamos rojo, pero puede ser que no sea rojo, que no sea el mismo tono de rojo. Es lo más probable. Entonces, esa clase de cosas no se sabían. Hoy las sabemos. Entonces, la realidad solo es una percepción subjetiva, un punto de vista, y tiene que ver mucho si tu programación de interpretación es divergente o convergente. Y la mayoría de todos nosotros en nuestra familia y en el colegio somos educados de una manera convergente. ¿Qué quiere decir convergente? Estamos acostumbrados a encontrar una sola solución al problema, o máximo dos, pero en realidad intentamos encontrar la solución al problema. Nos enseñan que hay una buena solución. Esa es la manera en que nos sentimos cómodos, seguros y en nuestro estado de confort, ¿no? Sabemos que esta es la solución. Y el divergente, que en realidad abre las posibilidades a que haya muchas soluciones al problema y no necesariamente todas las soluciones sean efectivas, ¿ya? Entonces la creatividad tiene mucho que ver con el pensamiento divergente, pero la gente no puede o no sabe controlar eso porque no has estudiado. Es que el arte, como cualquier otra cosa, como cualquier lenguaje, si tú no estudias alemán, no entiendes alemán. Claro. Si no estudias guaraní, no entiendes guaraní. O sea, entonces no es que el arte es una cosa que todo porque naciste ser humano ya estás capacitado. No, puedes intuir. ¿Cuánta gente canta y tararea una canción en inglés no saben lo que están diciendo? ¿No? Pero sí la sienten, ¿no? La sienten en el cuerpo, sienten la tonada, pero no saben que están cantando. Yo me acuerdo cuando tenía 20 años y el pelo largo hasta aquí, y en las discotecas cantaban Teeny Weeny Little, y la gente no sabía la barbaridad que estaba cantando ahí, todos hablando del tamaño del pene ¿no? de alguien. Entonces ahí te puedes tú dar cuenta que depende de tu conocimiento. Y el arte no es gratuito, o sea, no es que viene así como inyectado en tus... Un día sí, pero hoy día no, por ahora no. Entonces tú tienes que estudiarlo. Hay un conocimiento previo, hay una historia. Y además de esta historia, es una herencia, les guste o no, colonial. El arte es una herencia occidental. Así, llegó en ese barco con esa cruz, ahora que es Semana Santa. También llegó el arte, ¿no? Ya, pero desde siempre, desde los cavernícolas que tienen la necesidad de, ¿o no? No. Pero ahí es linda pregunta. Sí, es bien bonito esto. La primera pregunta es, en el tiempo de los cavernícolas, o sea, Cromañón y neandertales, encontraron y necesitaban un refugio, entonces se meten a una cueva, ¿ya? En ese momento no había una conciencia de la sociedad armada como familia, ¿no? O sea, eran hembras, machos, se emparejaban, se criaban, pero había un grupo de esta especie que iba a cazar, eran los proveedores, y otro grupo de esta especie que cuidaba a los críos, ¿ya? Yo no voy a decir que solo eran mujeres y hombres, porque también tenemos otra variable dentro de los géneros, ahí siempre, desde siempre. Pero ¿quién era el que se ocupaba de pintar las paredes? ¿Los que cazaban? No creo, porque estaban cazando. Claro. ¿Ya? Y nunca se te ha ocurrido, pareciera que los que pintaban eran los hombres, porque en la historia del arte las mujeres han sido también como puestas al lado y abandonadas y limitadas en ese ejercicio de la pintura y de la escultura hasta la modernidad. Muy pocas de ellas han surgido, porque relevantes seguramente ha habido un montón. Okay. Pero volviendo, ¿ellos tenían una conciencia sobre lo que era arte o lo que estaban haciendo era una impresión para que cuando ellos salgan de la cueva, los que querían ingresar sepan que ya ahí había gente? No sabemos, ¿no? Pero y volviendo al... Es que es diseño gráfico. Claro. O sea, hoy día lo tienes tú, en tu casa tienes un número, ¿no? Yo tengo 657 Velasco.
listo, ya saben. Yeah. ¿No? Y eso es el sim. Entonces, ellos tenían que dejar su huella. ¿Cuántos somos? Y esto está en las manos de todos los que estaban ahí. ¿Qué hacemos? Y lo pintaban. Pero no había un pensamiento estético. Claro. ¿Qué es la estética? Esto respondía más a una necesidad de... No había espejos. ¿Cómo te reflejabas? ¿Cómo te representabas? Pero eso no es arte. Pero ¿será que no era más, o sea, volviendo a este tema, no sería la intención de documentar como... No, es que el concepto de documentar es como pensar en un futuro para estudiar. Y estás hablando de un momento primitivo en el Claro, que... básico. Básico, ¿no? Sí. Estaban descubriendo el fuego, no entendían ni qué era. Entonces, ¿no? ¿desde qué momento, Ajá. cuando consideras arte que se acuña esto como, o sea, es la contemplación, reinterpretación y expresión? Mira, sucede que no se puede de cortar, ¿no? No es como que un día, así como en el microondas, lo metimos y apretamos 3 botones, no sucedió. Sí es desde un principio, el arte es un producto artificial. Ya. No existe cosa natural. Podemos ir primero, perdón que te corte, yo creo que primero tendríamos que tener claro qué es arte. Por eso es un universo. ¿Cómo podríamos, si te preguntaran a ti una definición de arte, ¿qué es arte? Es un universo. ¿Esa sería tu definición? Ahora es que me quedé con lo que dijiste desde el inicio. Sí. ¿No? Ajá. Y dentro del universo están los creadores y los Sí. contempladores, ¿no? Porque no necesariamente todos dentro del universo del arte van a Sí, ser claro, creadores. Por supuesto. Porque entonces... Por supuesto, sí. Ahí están las instituciones que avalan. Ujú, Ahí está el público ujú, conocedor que va a disfrutar de eso y va a tener una experiencia estética. ujú. Va a haber también el mercado del arte, que son los que se dedican a comercializar arte. Curadores. No, el curador no comercializa. Todavía no. No, es el marchand, ese es otro tipo, Ok. ese es otro señor o señora. Ok. ¿Entiendes? El marchand es el galerista que vende arte. Ok. Una galería no es lo mismo que un museo no es lo mismo que una casa de la cultura. Ok. En la Casa de la Cultura se generan expresiones vivas de todo tipo de expresiones culturales. O sea que puede haber música, teatro, comida, danza, Ok. y generalmente son cosas vivas, están sucediendo en ese momento. Ya. Un museo tiene una colección y tiene un estudio museológico que tiene que ver con el pasado de ese objeto o de esa situación museal, ¿no? Entonces tenemos un museo sobre el Holocausto. Entonces se hace una historia investigación cronológica del Holocausto y se buscan los objetos y se genera. Tenemos un museo de arte contemporáneo aquí que es un chiste, pero bueno, tenemos un museo de arte contemporáneo, dice, y entonces ahí deberíamos tener un estudio museológico donde tú compres obras, no porque son tus amigos o X, sino porque esas obras están dentro de esta construcción museológica. Así lo hacen los museos de verdad, Claro. ¿no? Pero bueno, entonces en ese universo hay muchas cosas. Luego la galería no es ni museo ni Casa de la Cultura. La galería es el espacio de venta de obras. Una vitrina. Sí, digamos que sí, ¿no? Una vitrina es solo una vitrina, una galería es un espacio más amplio, ¿no? De hecho, la galería tiene nacen los palacetes, después de la comida, los ricos o burgueses invitaban a tomar el té, el café, a su galería, en donde tenían plantas y en medio de las plantas ponían sus retratos familiares o cuadros pintados con lo que ellos querían relatar. No había Netflix. Claro. Entonces, ¿qué hacían? Le pedían a los pintores que pinten cosas históricas, romanticistas, Contaban la historia de lo que para que querían. ellos puedan decir, ahí es la muerte de Sócrates, miren cómo está tomando la cicuta, ¿no? Entonces así que era un veneno, porque eso es para lo que servía, para embellecer, para disfrutar, para tener un placer estético. Estética es una filosofía, ¿ya? Pero bueno, de ahí viene la galería, de ese momento en que los burgueses tenían un espacio físico donde las obras eran expuestas y disfrutadas. Pero luego se genera un mercado del arte, porque hay un momento en que el arte se desprende del poder, o sea, de que lo solicitaba, porque hasta cierto punto, ¿cuándo el arte entonces es arte? Para mí es cuando hay un quiebre en el Renacimiento. Okay.
En el Renacimiento, los más grandes pintores, Leonardo da Vinci, Miguel Ángel Brunelleschi, Botticelli, todos fueron apoyados por una familia llamada los Medici, ¿ya? Los Medici eran los que manejaban el Banco del Vaticano, el Banco Papal, ¿ya? Y ellos fueron los que pusieron un papa, que además el papa era un pirata, porque ellos antes de que lo logren, ellos dijeron, ¿cómo hacemos para obtener la cuenta del Banco del Vaticano? Dijeron, pues necesitamos un papa. Entonces buscaron un tipo y ahí estaba el compadre que era un pirata de barcos, un señor que iba y robaba a otros en barco, pero ustedes no saben de esa historia porque no han estudiado arte, ¿no ve? Entonces, pero bueno, esa es parte de. Entonces los Medici agarran y le dicen, te vamos a pagar la carrera eclesiástica para que tú seas papa. Y en 16 años lo logran. Su pirata termina siendo el papa. ¿Y qué hace cuando llega a ser papa? Los nombra a los Medici como los administradores del Banco Papal. Sí, nace el primer presidente. No, pues no, de eso ni hablemos. Pero en todo caso, ahí ocurre un fenómeno brutal. Esta familia, que además ya tenía plata, ya eran banqueros, pero ahora son brutalmente ricos, ya tienen un hijo que se llama Cosimo, y el Cosimo había nacido con todo. Entonces, ¿qué? Cuando ya tú tienes todo. ¿Sanito era? ¿Qué? ¿Sanito? Sanito, bien sanito, sí. ¿Y sabes qué es lo que le interesa? Lo que interesa cuando ya tienes todo, cuando has cubierto todos, pero todo. Okay. Hay gente que tiene todo. Sí. Sí. Esa gente se da cuenta que lo que de verdad vale... Todo en el mundo físico. Todo en el mundo físico. Esa gente se da cuenta que lo que de verdad vale es el conocimiento. Entonces Cosimo con sus amigos, ¿qué hacía? Casi intuitivamente se iban a los monasterios, a las catacumbas, pagaban un poco de plata y los dejaban entrar y ellos se sacaban de ahí, no las joyas, no las esculturas, tampoco los pedazos de muerto antiguo, sino los pergaminos. Habían pasado 1000 años, 10 siglos, en que la iglesia romana apostólica se había encargado de borrar el pasado de Grecia, de Roma antigua, de Egipto, etcétera, etcétera. Y eso estaba encerrado en unas abadías, ¿no? Abadía es como un convento para mujeres, las abadías es para los hombres, ahí están todavía están las bibliotecas más importantes del mundo, están ahí, ¿ya? Pero Cosimo, de muchacho, con sus amigos, se iba a coleccionar estos pergaminos. Cuando muere el padre, él termina siendo el dueño del banco. Y él ya ahí se da cuenta que había un mundo entero que había sido olvidado hace 1000 años, que ya nadie recordaba, ni siquiera en la forma arquitectónica. Wow. Y entonces por eso se llama renacimiento, porque renace el pensamiento, todo el conocimiento antiguo. Pero al mismo tiempo que lo llevó arriba, haciendo pintar la Capilla Sixtina, haciendo una cantidad de cosas para la iglesia, con la plata del banco y con su predisposición, hizo algo también terrible, terriblemente maravilloso. Les dio la libertad de pintar para ellos, para sus palacios, cuadros que no deberían haber sido pintados. Okay. ¿Cómo cuál? Como el nacimiento de la Venus, como Primavera, todos los cuadros que hace Botticelli son cuadros que estaban en los palacetes de los Medici, que el pueblo no podía ver. Pero Cosimo no era artista, vendría a ser como un historiador. No, un historiador. Él es un mecenas. Es ahí donde empiezan los mecenas, que también son parte del universo del arte. Ya. En el universo del arte tú tienes mecenas, quiere decir un sponsor, alguien que paga para que ciertos artistas que no tienen pero el no dinero, solamente pagó, hizo el trabajo de ir a documentarse. Sí, claro, pero no había historia todavía. Okay. Habían historiadores que se dedicaban a eso, pero los historiadores todavía estaban como, el gobierno y la iglesia y los reyes o los emperadores siempre han tenido sus historiadores. Los presidentes los tienen. Hoy día salen los libros de quienes están en el poder. Claro. ¿Para qué? Para que se dibuje o desdibuje los hechos. Claro. ¿Ya? Entonces siempre hay historiadores, pero historiadores del arte es otra cosa. Sí, hay historiadores del arte y eso es más parecido a un curador. El curador sí tiene que tener conocimientos de historia del arte, si no, no puede ser curador. Claro. ¿Ya? Pero no vendes.
El curador no vende. Eso Avala. es algo... Avala dentro de su marco teórico. Ok. Porque fuera del marco teórico, la obra no puede ser que... O sea, yo puedo hacer de esta taza una obra. Ujú. Si construyo alrededor de ella el contexto Que lo sustenta. que lo sustenta. Ujú. ¿Ya? Entonces, sabemos que el valor de las cosas cambian dependiendo del contexto. Ustedes en marketing saben muy bien todos que el agua, una botella de agua en el mercado cuesta $3.50. Ujú. En un boliche cuesta 8. Ujú. En el aeropuerto, $1.000. 25. ¿No? En el aeropuerto cuesta 25. Es el mismo material, físicamente es la misma botella, la misma marca, pero vale distinto. ¿Por qué? Por el contexto. Ay, Entonces, cuando tú sabes esas cosas, tú puedes hacer el intercambio de contextos y hacer que algo valga o no valga. Y también que algo signifique o no signifique. Ay. Entonces, el arte conceptual lo que hace es resignificar la cosa. Ya la taza ya no es taza. Ya puede ser la taza un objeto escultórico. Ujú. O puede no ser nada más que un gesto. Si yo agarro esta taza, y no lo voy a hacer, ¿ya? Pero me encantaría levantarla y tirarla así. Por Así favor, lo no. puedo hacer. Lo puedo hacer. Ay. Entonces, digamos que Y alguien ahí ya esto es Gracias un- al CBA por el espacio. Agradecemos el esto tiempo que nos es tuvieron una aquí. acción, esta es una acción, más que un performance, es una acción. Ajá. Es algo que pasa rápidamente. Y que esto es de real. Claro. ¿Querías realidad? Y luego viene la consecuencia. Ya, pregunta. Sí. ¿Qué entonces, qué sería el arte contemporáneo entonces? Ya. El arte contemporáneo es bien amplio porque el arte contemporáneo abre las puertas a todas las posibilidades. Gracias al arte contemporáneo alguien puede decir que existe el arte indígena, por ejemplo. Ya. ¿Por Ah, qué? Porque todo puede ser arte. Ok. ¿Y por qué gracias al arte Porque contemporáneo? si no, dentro del lenguaje indígena, por ejemplo, cualquier lenguaje indígena originario americano, no existe la palabra equivalente a arte. Ujú. Si no existe la palabra es porque la cosa no existe. Primero existe la cosa, luego le pones el nombre, ¿ya? Y entonces no hay. Pero el arte contemporáneo, hace más de 100 años atrás, cuando comienzan las vanguardias y rechazan y hacen los dadaístas un manifiesto que se llama el antiarte, donde dicen no, aborrecemos todo porque todo no ha servido. Este conocimiento que ahorita acabo de hablar, tanta cosa, no sirve de nada porque nos hemos matado. Y ellos venían de la Primera Guerra Mundial, ni siquiera sabían que iba a venir una segunda o que íbamos a estar en el problema que estamos hoy, ¿no? Pero ellos decían, lo rechazamos. No ha servido de nada el conocimiento, no ha servido de nada tanta historia y tanto desarrollo, ¿no? Y el arte y las cosas no pueden seguir igual. Queremos que cambie. Rechazamos el pasado y rechazamos la academia y rechazamos las normas. Y hacen el movimiento Dada. ¿Qué quiere decir Dada? Nada. Es como, no me importa todo lo que pasó de aquí a ahora, yo voy a interpretar como yo quiera. No, Voy a resignificar. me importa, pero le quito el poder. Para que tú lo rechaces, tienes que saber qué pasó. Si no, eres solo un ciego caminando en la vida. Ya. ¿No? Entonces sí tienes que haber estudiado, sí tienes que haber estado adentro para entender qué es lo que estás deconstruyendo. Ok. Si no, no sirve. Pero hay una fatídica cosa que sucedió. Los dadaístas escriben un manifiesto de arte, antiarte, y no se dan cuenta que acaban de hacer justamente lo que no tenían que hacer. Porque escriben un manifiesto y hacen unas obras de arte donde nace el performance, nace las instalaciones, nace las acciones, nace la idea de lo disruptivo, etcétera. El collage, la fotografía, el diseño gráfico se eleva a arte, la fotografía se eleva a arte, el arte sonoro, el leer palabras así distópicas, sin sentido y lógica, la divergencia se hace arte gracias a ellos, pero ellos lo escriben en un manifiesto y entonces ¿qué hacen? Un manual. Ok. O sea, hacen lo que no querían hacer. Pregunta, entonces, para que quede más claro, ¿qué no sería arte, entonces? Ajá. ¿Qué no sería arte? Y desde este punto de vista, entonces, ¿todo puede ser arte? Pero no es arte, no todo. ¿Todo puede ser arte? Ajá. Sí, pero no todo es arte. ¿De qué depende que sea Del arte o no? contexto. Okay. ¿Y quién define qué es y qué no es arte? Primero el artista, porque el artista es el que hace la cosa. ¿Quién te da el título de artista? Generalmente el artista sabe que es artista.
Pero vos me Porque dijiste hay hace muchos poco, artistas- cuando empezamos me dijiste que tenés que estar validado. No, tener no. Tú me preguntaste. ¿En qué Tú me momento preguntaste Ajá. dónde empieza tu carrera. Ajá. Y entonces, al usar la palabra carrera, usas el lenguaje. Sí. Entonces, me preguntas carrera, ahí ya hablas de la carrera legal, académica. Pero en realidad, Que existe también. ¿cómo te puedo explicar? Van Gogh no vendió un solo cuadro. Ya, ok. Entonces, ¿por qué? Porque pintaba su cuadro, el cuadro de un pinche pobre en un páramo perdido, en un montecito. Pintaba sus botas, sus botines viejos. Sí. Unos girasoles así torcidos. La gente decía, pero ¿cómo yo voy a comprar esto para poner en mi palacete? No estoy pues loca. Además eran puras manchitas y gestos así. Cuando ellos venían de la definición muscular de una cosa maravillosa, de una técnica de pintura así. Pues había un contexto y una tendencia dentro del momento en el que él estaba creando, produciendo. Él sabía lo que estaba haciendo y sabía que no iba a estar entendido y nunca se enteró Pero porque tampoco estaba le muerto. claro. Tampoco le importaba. Él sabía lo que estaba haciendo. Él lo tenía que hacer. Traigan lo la hizo. tabla de Ouija. Vamos a preguntar. Vamos a preguntarle. En todo caso es maravilloso porque ¿qué pasa? Hoy día sí sabemos el gran maestro que era. Claro. Y por eso cuesta lo que cuesta. ¿Por qué una banana puede costar $6.200.000? ¿Por qué alguien compra una banana en $6.200.000? Pasa lo mismo que con el cuadro de Van Gogh. Pero es por el discurso de, a ver, ahí tocas Ajá, este tema, sí. porque él tiene una técnica, un que Pero esa decir, técnica no existía. no existía. Nadie la Nadie avaló. sabía que era una técnica. Nadie la avaló. Ahora es tampoco una hizo. técnica. Ahora es una técnica. Ahora, claro. Entonces, No nos sirve esa técnica ahora. y él, Si tú pintas como Van Gogh, no haces nada. no pasa. Pero puede ser que vendas. Porque la gente ya entiende que eso Ya es hay un arte. referente Y hay un que referente tiene- y dices, sí. yo tengo un Van Gogh en casa. Claro. Entonces hay un montón que hacen unas huevadas así, ¿no? Maravillosas. Y dices, es Rothko. Pero Rothko fue Rothko. Y después de él todos los demás solo van a ser Rothko. No son ellos. pero claro, pero estábamos hablando igual en un momento, conversamos sobre el tema de cuando la inspiración, o sea, no es lo mismo copiar que inspirarse, tomar como Bueno, eso es otra cosa. eso es otra cosa, Otra pero cosa, volviendo a la sí, banana, ya, volviendo a la vamos banana cara, ¿no? ¿Qué es lo que la hace? Ajá. ¿Por qué? El momento en el que se da tiene que ver con el discurso Sí. del artista, Sí. ¿no? Eso Y es el lo lugar. que, Y todo. Te explico. Yo ya, te explico. Sí, sí, sí. Para empezar, el señor tiene 80 años. Ujú. No es un muchacho el dueño de esa banana. ¿Ya? Mauricio Catalán debe tener 80 años. Tiene una carrera gigantesca. Y él no es un artista de galería. O sea, no hace obras para vender. Hace para él. No, él hace obras para que la gente piense y son financiadas por instituciones que quieren que la gente piense. Yo te he dicho que en este universo hay muchas formas. Claro. Entonces, una de esas formas es que hay instituciones, hay flujos económicos y hay gente interesada en que la gente piense diferente. Entonces, apoyan. Esos son los mecenas. ¿Ya? Pero- Esos mecenas ponen su dinero en instituciones y esas instituciones le pagan a gente para que haga obras que no se pueden vender, pero luego se pueden vender. ¿Por qué se pueden vender? Porque el marketing los ha hecho famosos, porque hay coleccionistas que invierten en obras de arte y entonces ese valor va a superar lo que han invertido al principio y la pueden revender. Y también pueden pedir créditos. En otros países tú puedes pedir créditos por tus obras de arte. ¿Ya? O sea, es un bien monetario importante. Pero sigamos con ese catalán. Ese catalán tiene una variedad de obras magníficas que son crítica social a la política y a los poderosos. Una de sus grandes obras, la que lo hace muy famoso en los 90, es que una mañana, pasible en un pueblo italiano, aparecen en un árbol 6 niños ahorcados. Qué apacible. ¿Qué? Qué apacible. Pues nada apacible, ¿no es cierto? Entonces imagínate que la gente sale a la plaza y se topa con 6 niños ahorcados. Y claro, eran esculturas de cera ultra realistas que parecían verdad. ¿ya? Hiperinfarto. Entonces les dio un infarto, ¿ya? Les dio pues un infarto total, esto era demasiado. ¿Qué es esto? Claro. Bueno, es la realidad. Es así la violencia contra los menores Total. y es una ficción. El arte no se trata de decir la verdad, sino hablar de la verdad a través de una ficción. Es como cualquier novela. Nadie está matando a alguien con las palabras ahí adentro de la novela, pero se habla del asesinato y cómo lo asesinan. O sea, eso es, ¿no? Entonces, este tipo es un tipazo. O sea, es un gran artista. Y lo invitaban a unas ferias. La feria es otro
otra parte de este universo, la Feria de Arte. Yo ahora, por si acaso, soy el curador del concurso de arte contemporáneo en la Feria de Mira, ¿no? El 27 de abril, por si acaso, todos los artistas que quieran participar. En la última parte. ¿No? Ok, entonces, la Feria de Arte, a él lo que querían tener a este señor en sus exposiciones. Las ferias de arte no lidian con el artista. Las ferias de arte es una institución que lidia con las galerías. La galería alquila sus espacios, la galería escoge sus artistas, tranza con el artista, dame tu obra, la vamos a vender en esto, yo gano esto por vender. Entonces, a él lo molestaban un montón, con que por favor, por favor, por favor, y él dijo, ok, ya, bueno, ¿quieren que yo participe? Voy a participar. Mi obra es Una banana con tape, que además se llama El comediante, porque se está haciendo la burla del sistema del mercado del arte, se está haciendo la burla de la feria, se está haciendo de la burla de los que van a comprar esas bananas, porque todos son bananas. ¿Por qué vale lo que vale? Pues espera, ahorita te voy a explicar. Paciencia, Entonces, por favor. en el momento que él coloca esta banana con un tape, ya, no es solo una banana con un tape. Si tú pones una banana con un tape, Es no una vale banana nada. con tape. Es una banana. Pero este es Mauricio Catalán. Y entonces tiene un certificado de autenticidad. Autenticidad. Y luego, ¿qué más tiene? Un manual Ok. de cómo instalar Pelar la banana. No, Yeah. de cómo instalar la banana cuando se pudra, cómo cambiarla, cómo escogerla, cómo colocarla. Wow. Es todo un artificio. Pero en realidad, ¿quién va a comprar esto? Un coleccionista que sabe lo importante que puede ser para su colección tener ese certificado de autenticidad y tener ese manual. ¿Ya? ¿Qué pasa? Viene otro artista, un X, que dice, yo me voy a pendejar. ¿Qué voy a hacer? Me voy a comer la banana. Entonces aparece un tipo así en la feria, pues la feria dura 3 días, 4 noches, 3 noches, dura nada, es en Miami, ¿no? Y entonces Art Basel se llama. Y entonces va este otro X, digo X porque hemos decidido quitarle el nombre porque es como antiético hacer. ¿Lo que hizo? Claro, porque es lo que quería hacerse famoso con Apoderarse. La Habana. Claro, quería una Claro. colaboración. Pero, Claro. pero Pero no escucha- hay también un discurso detrás de la acción de decir Bueno, pues que la defienda él, pero claro, que la defienda él. Entonces, No se coman las bananas ajenas. Escucha, entonces, Eso. se come la banana y entonces la galería lo agarra, o sea, todo viene la seguridad, ¿no? Algo se Y dice, trata. no sé, pues soy artista, estoy haciendo un performance, muy bien. Yo puedo decir soy artista, pero aquí me han dado Al del permiso. CBA le vamos a decir. A él no le dieron permiso para comérsela. Él fue, la sacó y se la comió. Bien, cuesta $110,000. Porque eso costaba la banana, ese era el precio, $110,000. Entonces lo agarran y lo quieren meter preso, se viene la seguridad, lo llaman al artista, el artista, ¿qué? Se han comido la banana y ahora no. La galería no puede dejar que se vaya, por más de que el artista diga, no pasa nada. No, esta es una banana, esto costaba 110,000 y aquí este tipo ha venido y se la ha comido, me la tiene que pagar. Es que es todo serio, porque es todo de Y verdad. ahí viene mi pregunta. Ujú. ¿Quién determina el valor? ¿Qué determina el valor? Ahorita te digo, porque hay precio y valor, son cosas distintas. Bueno, entonces, ¿qué pasó? El artista dice, ok, voy a comprarla yo. Déjenlo suelto, porque no le voy a dar esa fama. No, yo los voy a comprar, yo les voy a dar a la galería 110. Y entonces él compra la primera, la vuelven a poner otra banana ahí. Ya esa obra era viral en todo el mundo. Todo el mundo había sacado una foto y le había sacado la M a esta obra, que eso no es arte, cómo va a ser esta basura, esto es un engaño, es una estafa, esto no tiene sentido, esto es ya el colmo de la deformación y de la degeneración y el fin del mundo de nuestra sociedad, porque cómo va a ser esta... Lo mismo que decían de Van Gogh. Es exactamente lo mismo que decían de cada etapa en que el arte ha ido Evolucionando. desarrollándose. Yo no sé si es una evolución, pero es un desarrollo, ¿ya? Entonces, ahí ya no es solo la banana, ya no es solo el certificado de Mauricio Catalán, sino es lo que significa en todo el mundo. Todos saben sobre la banana y el tape. Entonces la compra un coleccionista. Ese coleccionista esperó 4 años y luego se la da a otra institución que se llama Sotheby's en Nueva York, que hace subastas. Y son ellos los que dicen y avisan, vamos a subastar la banana. Wow. Y ahí en ese momento, él empezó con $800,000 hacia arriba.
Y está el short video en internet, ustedes lo pueden buscar. Y en menos de 4 minutos, Ya estaban oficiando. así comenzaron A pujar. a pujar. Obviamente no están las personas que compran Claro, porque ellos todo. nunca dan la cara, tienen gente que los representa. Hay otro oficio del arte. Otro oficio del arte. Hay muchos. Ese me gusta, ese me gusta. Mucho, sí, es muy amplio. Y entonces ahí tú ves las caras de las que están, sí, y van subiendo hasta que son 6.200.000 o 300.000 dólares. La Wow. compró un chino, porque la compra le preguntan, logran hacerle la entrevista y él explica esto que te estoy diciendo. Él está comprando un pedazo de historia importantísimo. Claro. O sea, esa parte la puedo entender ya ahí. En este Ujú. momento puedo entender porque efectivamente no estás comprando una banana y un No. tape. Comprando historia. Estás formando parte De la historia de del la arte. historia del arte y Sí. estás comprando un pedazo de historia ahí, en Ajá, ese momento de sí. la subasta. Sí. Pero previo a eso, los $100,000 que valía la banana, ¿Quién los pone? ¿quién los pone? Bueno, es súper fácil. Mauricio Catalán tiene una larga trayectoria y sus obras, aunque están puestas en museos generalmente, tienen un precio y un valor. El precio se determina por el mercado y el valor lo determina primero de nuevo el artista. O sea, yo puedo decir, esto vale 1 millón, si lo quieres lo compras, si no, es tu problema. Pero yo considero que esto vale 1 millón. Claro, Ya. entiendo. Ahora, el artista dice cuánto cuesta, también interviene, obviamente, el curador, la institución, que piensan, ¿cuánto vale esto? Porque nadie lo va a comprar, pero ¿cuánto vale? ¿Nos interesa vender? Hay muchas veces que no, a mí no me interesa vender, yo no vivo de vender arte, Ujú. ¿ya? Entonces no me interesa vender arte. Entonces mis obras cuestan y valen lo que valen. Si las puedes comprar, comprarlas, puede la que pueda. Claro. Y listo. Así de fácil. Pero yo no vivo del arte. Y aquí vamos a entrar en la segunda parte de este podcast, que es Jueves de Frater, pero ¿Qué como acá mi tal? queridísimo amigo Blue Box no bebe alcohol, vamos a Sí. invitarle una gaseosita Gracias. mientras entramos en la controversia. Controversia. En la controversia, sí. Me encantaría, porque Más controversia. yo quiero saber, queridísimo Eduardo, Gracias. Ajá. quiero saber yo Ujú. qué no es arte. Porque te he escuchado y Sí. te he visto muchísimas Ajá. veces criticar y decir, sí. es que eso no es arte. No, nunca me has visto decir eso no es A mí me lo has arte. dicho. Bueno, entonces, te digo, es fácil decir que no es arte. Que no es arte. El diseño no es arte. Ya. y te digo cuándo por se qué. eleva a porque digo hace por un qué. momento dijiste que el diseño se puede elevar a arte. Si es diseño, no es arte. Ya, ¿Por qué? explícame. Te Ujú. explico por qué. Porque el diseño tiene que funcionar. Claro. El arte no. Responde a una necesidad práctica. Claro, todos los diseños, el diseño arquitectónico, el gráfico, el de moda, el industrial, debe de funcionar. Es que creo que tenemos mal los conceptos porque recuerdo que ¿te acuerdas cuando pasó esto de Francia? ¿Qué? Que hiciste esta intervención Es que yo hablé sobre ese performance. ajá, de los escudos, ¿te acuerdas? ¿Qué escudo de Francia? ¿De qué hablas? No, hubo un atentado en Francia y se hizo acá Una charla. una charla, pero además se intervenían los escudos. No, estás confundiendo Perdón, cosas. era otra cosa. Sí hubo una triste situación en Francia donde cierto grupo terrorista mató a unos claro, unos dibujantes de ilustradores, cómics, creo que eran. ilustradores. En ese tiempo, la Manzana 1 hizo una muestra de escudos cruceños curada por mí. No tiene nada que ver una con la otra. Claro, pero recuerdo Ajá, que Te confundiste. uno de los escudos estaba intervenido en base a eso. En Pues base a lo eso que es había cuestión pasado. del artista, sí. Lo importante ahí era, una de las cosas que te da el arte es libertad. Ujú, Es un espacio libre, es una zona franca. ujú, Mientras estés en un espacio de arte. ujú. Porque fuera de la galería, esa pieza puede ser otra cosa. Puede ser una herramienta, puede ser otra cosa. Por eso hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo puntual. Las cajas de brillo de Andy Warhol eran cajas de ace para lavar ropa, con la marca Brillo. Él fue y las compró a un supermercado. Las puso en la galería. Cuando alguien las quería comprar, las firmaba. Ajá. Las que no se compraron, las llevó al supermercado, hizo que le devuelvan su plata. Porque la obra no está en la cosa.
está en el contexto, ni siquiera en la firma, En el lugar. No, en el pero, contexto. y- Tiempo, espacio, lugar, persona, es todo, no es solo una cosa, ¿no? Ujú. Hoy día no se la firman las obras, por ejemplo. El artista contemporáneo no está preocupado de que se vea su firma, que se vea quién es, Pero eso- ni siquiera que se sepa quién pero es. eso responde, por ejemplo, a algún tipo de moda, tendencia que igual No, se da dentro la de... moda es popular, Ya. el arte no es para el pueblo. Pero, por ejemplo, porque antes sí se firmaban y ahora... siento. y ahora no. Es un poco cierto, la verdad. ¿Por qué el arte no es para el pueblo? Porque el Es para pueblo... la gente pensante. No, ay, y le estás diciendo que el pueblo no es pensante. Alguien no. que eres Es hater. información, pues no, si eso estábamos no, hablando no, de eso lo dices tú. información. Yo estoy diciendo que no es para el pueblo en el sentido de que, a ver, es gratuito irlo a ver. Tú puedes ir a un museo y una galería, tú entras gratis. Sí. Pero para obtener esa pieza, tienes que poner un montón de plata. O sea, aquí las piezas cuestan de $1,000, 1,500 para arriba. Un cuadro de Herminio Pedraza cuesta de 6,000, 8,000 a 25,000 dólares. Entonces, ese no es el pueblo. El pueblo no tiene 25,000 dólares para comprarse una pintura. O sea, yo soy el pueblo y yo no tengo 25,000 dólares para comprar una pintura. Pero Pero específicamente el arte- esos... Entonces, espera un ratito. Entonces, es gratis disfrutarlo, es gratis verlo, pero es muy costoso obtenerlo. Ah, ya. A diferencia de otras cosas como la música o el teatro, que ir al teatro es un costo que puedes alcanzar. El teatro es para el pueblo puede pagar una obra de teatro en 20 pesos, 30 pesos, 50 pesos, puedes pagar un concierto, incluso los conciertos carísimos que vienen los artistas pop, aquí cuestan 600 pesos, 1,500, y el pueblo, y se llena ese estadio llenito, ¿no? Y ese es el pueblo. Pero a ver, tú pagas 6,000 dólares, no puedes pagar 6,000 dólares, 25,000 dólares por un cuadro, entonces ya no, estás hablando de un rango, el arte tiene una relación con la gente con un acceso al dinero distinta, Claro, totalmente. Pero Totalmente. desde el inicio. desde el principio. el inicio, desde Mm. el principio. Sí, pero también hay arte, por eso hay artistas como yo, que no vendemos el arte, que no nos interesa la venta del arte, no es nuestra parte del universo, que de eso se ocupen los que se quieran ocupar, ¿no? A mí me interesa que la gente piense diferente, porque todos piensan. Edu, ahora, pero hemos hablado como de los personajes y los actores dentro de este universo del arte, Ujú. pero si yo, nadie, tengo ideas, Ujú. creo que tengo un discurso, que lo Sí. quiero decir, y se dice mucho, ¿no? Ah, el círculo del arte en Santa Cruz o en Bolivia es muy cerrado, que No, solo eso es tanto. mentira. Y sí, lo hemos hablado Sí. en algún momento, pero Yo he escuchado, sí, es mentira. hay Es mentira. hay- ¿Sabes por qué? Porque la única cosa que abre las puertas es tu obra. ahí Pues vamos. si tú crees que tú tienes, si tú misma has dicho, creo que tengo un discurso, la gente antes no sabía que tenía que tener un discurso. Pero Ya. si tú crees que lo tienes, pero hazlo, pues, ¿qué estás esperando? Claro, ahí esa parte, pero ahí Ahora, si tu obra no abre la puerta, no te vas a enojar. Es tu obra la que no abre esa puerta. No, totalmente, Listo. pero, Claro. pero hablemos de, por ejemplo, estudiantes, Sí, sí. que porque están creciendo, se están Sí. descubriendo. Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué tiene que pasar? ¿Dónde buscar? ¿Cómo yo estructuro Ajá. esta idea? ¿Dónde busco? ¿Qué tengo que aprender? ¿Cómo, o sea, Ujú. qué dirías Claro, a esos sí. que dicen yo quiero, Ajá. pero no... Tomen mi curso. Ya, para empezar. Empieza me el encanta. martes 22. Me No, en encanta. serio, os digo, deberían tomar el curso. Pero más allá de eso, más allá de tomen mi curso, si Pero está tú de verdad, buenísimo. para empezar, las instituciones como las bienales, que es parte de su universo, tienen selecciones de arte joven. O sea, el CIART, que duró 15, 16 ediciones, ¿no? Cada 2 años, o sea, imagínense, más de 30 años estuvo eso, tenía su arte joven. Y yo empecé en arte joven. Entonces tú ya no compites con los artistas mayores, sino compites con los jóvenes menores a 30 años. Eso es un concurso. Una bienal no necesariamente es un concurso, Ok. una bienal es un evento que se organiza cada 2 años. Hay bienales de arquitectura, bienales de arte, bienales de textiles. Bienal es como decir, no sé, feria. Bienal quiere decir 2 años. Enal, años, bienal. Entonces, pero lo resumimos siempre, se dice la bienal, pero es la bienal de artes visuales, ¿no? Aquí en Santa Cruz hay una bienal de artes visuales que ha ido decayendo por el gran manejo maravilloso que hace nuestra Secretaría de Cultura del municipio. Es un desastre desde el 2018 para abajo, muy mal, pésimo, pésimo, pésimo.
Pero eso no pasa nada, el tiempo, esto es un guiño. Luego todo esto continúa, ¿no? O sea, Claro. la idea es que no se detenga y va a haber bienales mejores que otras. Eso pasa en todas partes. La primera bienal que existió fue en Venecia por una persona que también era un mecenas, Peggy Guggenheim, ¿no? Que los que no saben quién es Peggy Guggenheim, que busquen quién es Peggy Guggenheim. Hay una película de Peggy Guggenheim fantástica, una heredera millonaria que se sentía muy fea Ah. y entonces X, ¿no? Esa Ya lo parte es la que me pueden interesa. buscar. Pero, Pero algo me estabas preguntando. Yo Sí. me quedé a la mitad de algo. ¿qué no me hace? ¿Qué hace cuando... ¿Cómo entrar? ¿Cómo Ah, entra? ¿Cómo entrar? ¿Qué hacer? ¿Cómo entrar? ¿Cómo entré Y yo? siquiera antes, todavía antes de cómo Ajá. entrar, cómo yo voy encontrando mi lenguaje, mi forma, Ajá. porque una cosa es la técnica y es lo no. Sí, que eso no- es otra cosa. Porque otra hay cosa gente es que maneja la técnica como si maravillosa, claro. como un dios. Claro. Pero ¿qué pasa? Luego se frustran porque dicen, ay, pues si yo pinto mejor que cualquiera, y yo esculpo, y miren, me he tardado un mes haciendo todo esto, y de pronto no pasa nada, nadie me llama, no me compran, no salgo en la prensa, vienes, pones un moco en la pared y es el rey. Y entonces comienzan a generarse como unas malas vibras. Ahí, por ejemplo, ¿qué pasa? Pobrecitos. ¿Qué Tienes pasa? que estudiar. Ok. Tienes que leer. Consejo 1, lean filosofía primero. Ok. Platón, Hegel, Nietzsche, Adorno. O sea, si no tienes tú el conocimiento, estudien historia del arte. El problema es que también la academia en La Paz y aquí es un desastre. Entonces, o sea, hay 4 gatos ahí adentro de la carrera, ya que andan ganando un sueldo que luego no van a dar clases, ponen un ayudante, el ayudante es el que da las clases. O sea, esto es una cochinera que no tienes ni idea. Pero saben ellos de quién estoy hablando, pero son los grandes maestros. Hay los grandes maestros que han estado ahí recibiendo su sueldo 4 o más años. Ya están grandes. Y ahí ponen, ¿qué me importa? Digamos, a mí qué me importa. No, pero en todo caso no pasa nada, porque no existen aquí en las 4 cuadras. Entonces, y ellos estarán muy felices. Qué bien, papitos, Entonces, que se den de a golpecitos en las espaldas. Pero ahora, si tú eres muy joven y quieres, primero, sé feliz. No te estés midiendo con nadie. En cuanto más entres hacia adentro y tú logres sacar lo que tienes adentro hacia afuera, no necesitas ganarte ningún premio, exponer en ningún lado. Claro. Yo hice una carrera en la calle. O sea, mis grandes obras fueron en la calle, ni siquiera existía yo, no era Eduardo Rivera, era Blue Box. ¿Qué era Blue Box? Nada, no era nada, tenía un sello. Pensaban que era una campaña publicitaria de una agencia de publicidad cuando veían una obra mía. Algo parecido a lo que es hoy Bansky, solo que yo lo hice 14, 15 años antes. ¿Ya? Entonces, lo que pasa es que hay intereses, ¿no? Así que ese ideal del artista. ¿Cuál es la figura de artista? ¿Por qué quieres que te miren? ¿Por qué quieres la nota de prensa? ¿Para qué? Claro, eso Lo responde a otra cosa. es lo de menos. ¿Acaso a Van Gogh estaba preocupado en vender su obra? Igual la pintó. Sí. Estaba buscando su oreja. Estudien. Estudien. Pero ¿y qué te certifica como artista? O sea, digamos, ¿qué pasa si yo vengo produciendo arte, según Ujú. yo, Sí. en mi cabeza, digamos, Ajá, yo sí. alucino Sí. y creo que soy artista y Sí. que estoy produciendo arte? Sí. ¿Cómo puedo, o sea, ¿Qué te importa? O sea, ¿por qué si yo me creo artista, soy Ya artista? está, pues claro. No te hace falta que alguien más te avale. Depende de dónde tú quieres llegar y con quiénes quieres jugar el juego. Ajá, Ok. Por ejemplo, yo como curador no califico currículums. ajá. A mí no me importa si estudiaste en la Sorbonne de París o si no estudiaste. Tu obra va a hablar dentro del contexto teórico que yo propongo como curador. En este concurso que ahora tenemos, el tema curatorial es biofilia y resistencia. Biofilia. Mira, les encanta esas palabras. Viviana me enseñó. Bueno, biofilia, busquen en Sobre su todo celular. la resistencia. Me gustó esa parte de la resistencia. Pero- Bueno, ¿perdón? Sí. Ahora- No está bienal. Para el concurso de Mira. Concurso de arte contemporáneo en Mira está buscando obras que estén... el tema es un dispositivo de explosión para que los artistas trabajen y exploten cualquier límite en esos dos conceptos que van juntos. Biofilia, que quiere decir el amor por la naturaleza, por la relación que tiene el ser humano con el medio ambiente. ¿Viste? Yo Y sabía que yo y estaba por ahí. resistencia por cómo la naturaleza se comporta ante
tanta aborigen y extractivismo de nuestra sociedad, ¿entiendes? Por eso hay un texto curatorial, tú lees el texto curatorial, te da una luz y tú dices, yo tengo unas obras, porque aquí en este concurso es súper abierto, no nos interesan nombres ni currículums, pueden participar. pueden participar. Se presenta uno con un portafolio. No, tú entras a la página, tú llenas tus datos, te van a mandar un formulario, tú vas a llenar ahí tu propuesta, vas a presentar una foto si es de un cuadro, si tú tienes una instalación presentarás los planos, lo que tú sientas que sea necesario para que tu obra sea considerada y entendida. Ok. Porque todo es digital hoy. Claro. ¿no? Entonces no necesitas llevar la obra a un lugar, no necesitas pagar algo, es totalmente gratuito. Ustedes entran por Facebook o por Instagram a la página de Mira, ¿ya? Entonces ahí va a estar el link donde entras un sistema. Yo no tengo nada que ver con el sistema, por si acaso. El sistema es un sistema manejado por la Fundación Brede, ¿ya? La fundación de Elizabeth y Fred Brede son las personas que en este caso vendrían a ser como la institución, los mecenas que están poniendo su cuerpo, su dinero y su tiempo para que existan estas plataformas donde se abra más bien a todo aquel que quiera mostrarse en su lado artístico su producción. Han llegado 140 obras el año pasado. Okay. Se seleccionaron 20. Y este año se van a seleccionar 15. Entonces tampoco es así, como que es la cancha libre del pueblo donde todos... Claro, no. claro. Se selecciona y hay una competencia interna que se tensiona entre los que llegan. ¿Y exponen los criterios a tomar en cuenta? ¿O esto es una vez tenés el texto, Ajá. tenés el registro, pero no hay más que te diga qué va a ser evaluado porque ya se estaría... No, en realidad yo como curador lo que busco son 3 cosas muy fáciles que tiene que ver con la calidad y la coherencia y la mirada crítica en términos estéticos. Okay. Calidad y coherencia. Calidad quiere decir que este objeto, cosa o pensamiento tiene coherencia con lo que está proponiendo en términos de su manufactura. ¿Ya? Pero podría ser un pedazo de pañuelo con sangre. ¿Ya? Ahora, la pregunta es, ¿ese pedazo de pañuelo con sangre tiene una mirada y una estética crítica ante el tema? Entonces entra en la selección. ¿Ya? Pero aquí tú no compites contra mis criterios, compites contra las otras obras donde las otras pueden ser más potentes que las tuyas, y entonces es muy fácil limpiar y cernir, claro. Porque va a haber unas que son las más intensas, potentes. Las que encajen con mayor propiedad en estas consideraciones que son una calidad y coherencia, criterio estético, criterio en el sentido de pensamiento crítico, ¿no? Eso. Perfecto. Perdón, pero ya estamos en el último segmento de este podcast. La verdad que hay muchísimo que aprender. Honestamente, no terminaríamos. Hay que hacer un podcast solo de arte. Como nunca. Yo normalmente hablo muchísimo. Me he quedado callado porque... Porque te asustaste. No, porque me parece muy interesante. Aprendo mucho. Y hablando del curso, se los recomiendo. Yo lo voy a hacer. Así que allí nos vemos. Bueno, querido Blue Box, estamos en la última parte del podcast y en esta parte nosotros tenemos un segmento que se llama la recomendación de la semana. Ajá. Entonces, si te gustaría recomendar algún libro, lo que tú quieras, película, serie, restaurante, galería. Por favor. Bueno, yo, puedo recomendar un montón de cosas, pero primero, ahora que hay varios días... Medíquense. No medíquense así. Vayan al gimnasio, más bien. Vayan al gimnasio, levántense temprano. Yo. Bien. Sí, levántense Publíquenlo en Instagram. También puede ser, sí, no hay problema. A ver, ¿qué es ya hablando en serio, qué me parece a mí importante que les puede ayudar a entender un poco más el contexto histórico y todas las esquinas que hay en este mundo del arte desde la modernidad hasta la contemporaneidad y la posmodernidad? Hay una película maravillosa, dura 3 horas, pero se ve en un ratito, que se llama No dejes de mirarme, ¿ya?
busquen esta película. Es una película que yo la vi en Netflix, no sé si sigue en Netflix, pero debe estar por ahí en algún lugar. No dejes de mirarme. Es una película sobre la vida de un pintor que todavía está vivo. Hoy día tiene como 97 años él. Richter creo que se apellida, pero en la película le han cambiado los nombres y los nombres a muchos artistas ahí adentro porque estos desgraciados no les quisieron pagar el crédito para usar sus nombres, pero la historia es real. Entonces la historia es real, empieza con una situación en la nazi, en el momento de los nazis en Alemania y todo el problema con la Segunda Guerra Mundial y cómo se desarrolla. Tú puedes ver ahí lo maravilloso, el brillo más importante que tiene el ser humano, como la oscuridad más oscura que puede tener el ser humano, y todo está entrelazado, ¿no? Entonces me gustaría que vean todos esta película que se llama No dejes de mirarme. La voy a buscar. Querida Vivi, vos, tu recomendación de la semana. Estoy en blanco, la verdad. Tengo muchas cosas para pensar, pero se los voy a dejar en tus redes, la recomendación. Así que te toca. Yo les quiero recomendar una película, ya que estamos hablando de arte y de artistas que vi hace ya varios años, pero justo ahorita que estábamos en este tema, muy parecida a lo que estás diciendo. De hecho, se llama Modigliani. Es la historia de Amadeo Modigliani. Esta película ya tiene sus buenos añitos, desde el 2004, pero me pareció una obra de arte maravillosa. Toda la historia detrás de la inspiración en sus cuadros y el concepto y todo. Entonces la recomiendo. No se las spoileo para que vayan y la vean, pero esa es mi recomendación de la semana. Excelente, me ha Además, encantado. también les quiero recomendar aquí el curso. Bueno, pero no es para todos, ¿no? Es para todos. No es para el pueblo. Es para el No, pueblo. no, Cuesta 1.100, no seamos sinceros, Me encanta, cuesta me 1.100 bolivianos, o sea, el que pueda pagar 1.100 bolivianos. Son 8 encuentros, Un mes. 2 por semana. ¿Va a haber modalidad Zoom? No, porque justamente es práctico y teórico y además es es toda una experiencia. Tú entras de ahí y vas a salir de ahí así trastornado. Por Me suerte encanta. ya estoy llegando trastornado, Más. así que... No, pero vas a salir ahí, este trastorno que tienes va a tener un objetivo. Ya vas a salir de ahí apuntando. Me parece Ese es genial. Excelente. De eso se Excelente. trata. Querido Eduardo Rivera Blue Box, muchísimas gracias por haberte dado el tiempo, por estar con nosotros, por haber aceptado esta entrevista. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañan, que ven los episodios del podcast, los cortos, que comparten, que comentan, que le dan like. Estoy seguro que vamos a tener hartísimos comentarios a raíz de este podcast. Saludos a mis hates. Los amo. Háganse ver. La verdad que sí. No quiero irme sin antes agradecer a Lambada Laboratorio Creativo y Sasu Performance por brindarnos este espacio, a Weber Estudio Creativo, que es el sponsor oficial de A este la podcast. señora de... A Arte Moda, por favor, Arte no se enojen por la Moda, taza. Arte Era Moda. una acción es artístico. Están dentro del arte ahora. Muchísimas gracias por todo, muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos en un próximo episodio, próximo jueves de Wear Whatever Podcast. Gracias. ¡Chao! Ash, whatever.